Muchachos, no quería entonces que termináramos este tema de la fuente DC sin que realizáramos esta práctica que es muy básica, pero nos va a mostrar qué pasa con los voltajes de alimentación del puente rectificador, qué pasa con ese voltaje cuando sale y cuál es la diferencia cuando la fuente está con carga y sin carga. Listo, entonces aquí vemos, muchachos, un montaje. Pues como es en el laboratorio, pues se proporciona para que tengamos la simulación pues completa del voltaje que alimenta el puente rectificador. Entonces aquí solamente es conexión, muchachos. Más adelante ustedes verán todo esto propiamente en este laboratorio y sabrán de qué les hablo. Entonces aquí tenemos, muchachos, en el voltímetro E1 tenemos la señal RMS o voltaje eficaz, ¿cierto? Midiendo el voltaje de entrega del transformador, en este caso, para el puente rectificador. Entonces 30 voltios RMS, y tenemos aquí, apreciamos en la señal que está de color rojo, que es el voltímetro E1, 20 voltios por división. En el osciloscopio tenemos un poco más de 40 voltios pico. Listo. Ese voltaje es entregado al puente rectificador, y a la salida del puente rectificador tenemos entonces voltaje DC, como lo apreciamos acá, ¿cierto? Podemos ver que aquí tenemos voltaje DC. Entonces tenemos 26 voltios aproximadamente DC. Listo, pero si miramos en la señal de salida, voltaje pico, tendríamos un poco más de 40 voltios DC. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando le coloquemos carga? Entonces voy a colocarle aquí una carga resistiva, colocar aquí la carga. Entonces van a ver qué pasa con el voltaje. Listo. Listo, el voltaje se ha afectado, ¿cierto? Empieza a disminuir, pero él llega a un momento donde se estabiliza. Digamos que para esos 30 voltios que están entrando al puente rectificador tenemos aproximadamente 25 voltios DC ya con carga. Y miremos ahora qué pasa cuando yo voy colocándole carga capacitiva, en este caso pues condensadores. Voy a colocarle condensadores a mi carga y vamos a ver qué pasa. Listo, entonces vamos viendo cómo se va afectando la señal, ¿cierto? Cómo la voy mejorando. Pero además miremos qué pasó con el DC. Miren cómo aumentó. Listo. Esa es una conclusión importante que tenemos que tener en cuenta. En la medida que yo coloco filtros a mi fuente DC, mejoro significativamente mi voltaje DC. Listo. Ahí lo tenemos, muchachos. Eso quería que verificáramos. Además, un plus adicional, entonces miremos qué pasa cuando yo no tengo regulador de voltaje a mi salida. Entonces miren, pues voy a aumentar el voltaje que está entrando a mi transformador, se ve afectado. Listo, miren qué pasa con mi salida, también se ve afectada, ¿cierto? Para eso es entonces el regulador o estabilizador. Listo, muchachos, eso es lo que quería mostrarles. Quedo atento a dudas. Listo.